Fue un protagonista de la política del siglo XX. Le disputó de igual a igual la supremacía mundial a los Estados Unidos. Del liderazgo militar y científico pasó a la decadencia que la llevó a la disolución. Hoy, en DEF TV, a 20 años de la caída de la Unión Soviética, el fin del comunismo. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DEF TV. Muchas gracias por acompañarnos. Se cumplen 20 años desde la disolución de la Unión Soviética y en este programa de DEF TV nos vamos a dedicar no solo a hacer un poco de historia, a recordar qué pasó durante aquellos años, sino también a tratar de intentar entre todos una evaluación de estas 2 décadas que pasaron, este mundo multipolar que nos toca vivir hoy. Vamos a hacer un poco de historia en este primer informe. Adelante. Este es el himno de Stalin, el himno de una potencia que ya no existe. La nación que alguna vez disputó el liderazgo mundial hoy es parte de la historia. La Unión Soviética, todo un símbolo del siglo pasado, dejó de existir hace ya 20 años. En 1917, con la abdicación del zar Nicolás II, llegaba a su fin la historia de la Rusia imperial. La autocracia zarista fue reemplazada por un gobierno provisional y nacen los soviets o asambleas de los trabajadores. La Revolución de Octubre entregó el poder a las clases más bajas y el 28 de diciembre de 1922 se firmó el Tratado de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Un sistema político que iba a regir con mano de hierro los destinos de la nación hasta 1991. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial fueron desastrosos en pérdidas humanas y materiales para la Unión Soviética. Con aproximadamente 27 millones de muertos, fue el país que más bajas tuvo en el conflicto. Sin embargo, logró un extraordinario crecimiento geopolítico al sumar unos 500.000 kilómetros cuadrados de territorio y el control de las naciones liberadas de los nazis. El carácter socialista de los regímenes que fueron estableciéndose al finalizar la guerra en Europa Oriental acabó con el aislacionismo político-geográfico de la Unión Soviética. La nueva inquietud de las potencias occidentales fue la necesidad de frenar la expansión soviética, iniciando así la llamada Guerra Fría. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. En 1957, la Unión Soviética inició una espectacular serie de logros tecnológicos. Con el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, comenzó una carrera espacial contra los Estados Unidos. En 1961 dio otro gran golpe. El astronauta ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en ser enviado al espacio. Pilot, whom the Russians have deified as the man of the century, arrives at the airport outside of Moscow for his first public appearance. Major Gagarin's initial function is a long red-carpeted walk to the platform, where Khrushchev greets him. Gagarin puts party first by thanking the communists for the opportunity. Pero hubo también otra carrera mucho más peligrosa que la espacial. En la lucha por dominar políticamente el mundo, los Estados Unidos y la Unión Soviética mantuvieron al planeta en vilo con una constante amenaza armamentista de carácter nuclear. Hacia el año 1991, la URSS poseía 26.000 cabezas nucleares
distribuidas entre las distintas repúblicas. Los centros operativos donde se guardaban las armas nucleares estratégicas, tales como los misiles intercontinentales, estaban en Rusia, Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia. Los conflictos internos por el control de las naciones soviéticas, la falta de libertades individuales, la violencia para ejercer el poder y una economía estancada hasta el quiebre fueron debilitando la estructura de la Unión. Una serie de equivocadas reformas políticas profundizaron aún más la crisis soviética. La llegada de Mikhail Gorbachev al gobierno fue el comienzo del fin de un sistema que había modificado para siempre el siglo XX. We're talking about massive scale reforms, not details. If we don't plug into the people, if we don't listen to them, we'll never solve this country's problems. If we don't reform our political system, perestroika won't work. We can't solve our problems with old solutions. La década del 80 marcaría un hito en la historia de la humanidad. La Unión Soviética negó apoyo militar a los antiguos estados satélite y provocó una caída en cadena de varios gobiernos comunistas. El más simbólico de todos los muros cayó para siempre. Y el futuro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no sería el mismo. Y para hablar de este tema nos acompaña Patricia Lee. Bienvenida, Patricia. Gracias. Bueno, ella es periodista, es colaboradora de la revista DEF, ha sido concurrente también al programa, una persona de mucha experiencia para hablarnos de este tema, desde lo profesional e incluso también desde lo personal, porque ella, bueno, vivió durante 8 años en Rusia y vivió justo estos años de transición, ¿no? Así que seguramente desde, como decía, tu experiencia misma nos vas a poder contar muchas cosas que nos van a interesar a entender, ¿no? Este tema, incluso en la dimensión más humana, ¿no? Que es algo que también nos interesa rescatar aquí. Y Patricia, mientras estabas allí en Rusia, ¿no? Seguramente habrás hecho el siguiente análisis, ¿no? ¿Qué aspectos de la idiosincrasia de las personas que allí viven, de las condiciones sociales y económicas, e incluso históricas, posibilitaron estos años de totalitarismo? Bueno, es una pregunta que tiene muchos aspectos. Yo quisiera rescatar, creo que lo fundamental, y es que, como decía el informe, el siglo XX está marcado por la existencia de la Unión Soviética y porque la Unión Soviética fue un milagro económico que todavía hoy los analistas y los economistas estudian. Un país que empezó en 1917, 1918, en el cual no había cucarachas, se convirtió, como decía el informe, en la segunda potencia mundial. Pasó de ser un país campesino a ser un país urbano, pasó a crear grandes ciudades en esa vasta extensión llamada Siberia, ciertamente gracias a la mano de obra esclava de los campos de concentración y de los gulags, pero se produjo un fenómeno económico en el cual la Unión Soviética en los años 70 tenía un bienestar económico similar o igual o superior en algunos casos a muchos países europeos o Estados Unidos. Por ejemplo, la Unión Soviética fue el único país del mundo que no sucumbió en la crisis de los años 30, en la Gran Depresión, una crisis como la actual. En esa década, en la década del 30, la Unión Soviética triplicó su producción industrial, mientras que todo el mundo desarrollado se hundía. Este es el gran milagro que explica esa adhesión de la población a lo que fue la Unión Soviética. Claro. Y el otro, y pues, en segundo lugar, quería decir que también nosotros somos tributarios de ese milagro, de ese desarrollo, porque todo el estado de bienestar europeo del año 45 al año 75, el estado de Providencia, es tributario de ese modelo económico de planificación, de que el Estado garantizaba un empleo, la salud, la educación, la vivienda y las necesidades básicas de las personas. ¿Y cuál dirías que fue el punto ese de inflexión que llamó al cambio? Bueno, hay otro factor más que implica la adhesión a la Unión Soviética, que fue el papel que jugó en la Segunda Guerra Mundial. Lo quería mencionar. Perdóname la interrupción. Porque fue
la Unión Soviética, como decía el informe, puso 30 millones de muertos, es decir, fue la que salvó al mundo del Tercer Reich y de la Alemania nazi. Con la fecha más importante del siglo XX yo creo que es la batalla de Stalingrado en el año 43, en el invierno, en enero del 43, y Estados Unidos ingresa a la guerra, o el desembarco en Normandía es un año y medio después, en el 44, con lo cual te doy otro factor por el cual hay una gran adhesión, digamos, claro, a ese esfuerzo tremendo sobrehumano que hizo la Unión Soviética. Entonces decíamos, bueno, ¿cuál fue, no, el hito o la serie de circunstancias, en realidad, que fueron haciendo que la gente pidiera este cambio, ¿no?, que luego se produjo? Bueno, fueron, por supuesto, cambios y contradicciones internas del sistema, un sistema cerrado, burocrático, en que la productividad dejó de crecer en relación con Europa, con Estados Unidos, pero fundamentalmente, si uno mira a partir de ahora para atrás, uno ve que en perspectiva histórica son las mismas fuerzas las que están haciendo hoy destruir a la Unión Europea y a este mundo que nosotros conocimos en la posguerra. Porque del 45 al 75 hubo todo un gran bienestar mundial. Se cree que es una de las épocas de mayor bienestar económico en los países desarrollados, en Estados Unidos, Europa o la Unión Soviética, y eso a partir del 80 empieza a cambiar con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, y comienza a ser un anatema, hablar de la intervención del Estado, un trabajo garantizado, de la educación, de la salud gratuita, etcétera, y comienza una gran ofensiva contra esto, cuya primera gran víctima es la Unión Soviética. Y en ese momento hubo un gran aplauso en Occidente, ¿no? Pero ahora que uno mira la perspectiva, bueno, ¿qué dicen los que en ese momento aplaudían cuando ahora Europa está estallando? Y sí, es un punto muy interesante, ¿no?, que vamos a tratar también, pero retrotrayéndonos un poco más en el tiempo, ¿no? ¿Cómo fue la transición? Toda una generación, ¿no?, moldeada, modelada a forma del régimen, que se encuentra de repente frente a una nueva realidad, ¿no? Sí, fue un cambio brutal. Yo estuve un mes después de que desapareciera la Unión Soviética, de que renunciara Gorbachov, y había una situación económica muy dura. Yo diría casi que la Unión Soviética desapareció porque faltaban jabones en las minas, y entonces los mineros no se podían lavar. Y esto desató las grandes huelgas que de últimas terminaron con Gorbachov. Pero esto era notorio en Moscú. Cuando yo llegué no había productos de ninguna especie. Para comprar carne o pollo o pescado, yo tenía que hacer una fila de 2 horas y comprar lo que hubiera. Si era pollo, pollo, si era pescado, pescado, si era carne, carne. Y en una ocasión terminé comprando una balanza porque no había nada. Y esto se reproducía en todos los aspectos de la vida social, donde había un producto, la gente se ponía y hacía una cola, eran expertos en hacer colas.